Les voy a compartir un laboratorio que en realidad es un laboratorio ambulante, como lo llamamos hace unos años, y es un laboratorio que es chiquitito y en realidad sirve para verificar algunas ecuaciones diferenciales. En realidad para que el proceso de aprendizaje del alumno, en cuanto a lo que es matemática principalmente, sea un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, y bueno, vea que en la vida real lo que se enseña en la matemática sirve para algo, ¿no? Porque si no, bueno, se transforma en una enseñanza un poco monótona, por decirlo de alguna manera, y bueno, a veces el alumno se aburre y bueno, eh, así también transmitimos un poco de pasión por lo que enseñamos y por lo que ellos aprenden, obviamente. Así que bueno, hoy vamos a tocar un poquito física, ley de Newton, un poco de matemática, MATLAB, captura de datos. Bueno, ahí nos vamos a meter con la parte matemática. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué trata el experimento? Bueno, tenemos un microcontrolador, como se ve acá. Bueno, salió un poquito fuera de foco la foto. Después, bueno, hay un LED, un buzzer y una sonda de temperatura, una 18B20 y bueno, y un display. Básicamente el setup es este. Lo que sería electrónica, la verdad, bastante sencillo, así que mucho no voy a hablar. Tampoco me voy a meter mucho en el datasheet de la 18B20, muy poquito. Y de lo que se va a tratar esto, más que nada, es de poner agua hirviendo acá, eh, hacerla enfriar, tomar datos con la 18B20, mandarlos al MATLAB, ¿no? Y hacer la curva de enfriamiento de esta taza de agua. Y luego de que hicimos la captura de datos, más o menos creo que eran 15 minutos, eh, lo que vamos a hacer es armar el modelo matemático de este enfriamiento y bueno, después compararlo. Este experimento a los chicos, como les decía, les gusta mucho porque bueno, si uno enseña algo teórico y después lo ve de manera práctica, bueno, los engancha mucho más. Por eso lo quería compartir con ustedes. Y bueno, si les gusta después tengo algunos más para mostrarles. Yo creo que, bueno, ver de manera práctica lo teórico está bastante bueno. Así que básicamente es eso lo que vamos a hacer ahora. Bueno, de lo que sería parte de electrónica, algunas cosas ya las dije. Esta es una captura del datasheet de la 18B20. Acá se ve cómo manda los datos en binario. Bueno, lo puse a modo informativo en realidad, pero acá lo más importante que sí vamos a usar después son estas información que está acá a la derecha y acá abajo. Acá a la derecha vemos que la 18B20 tiene cuatro modos. Entonces, tenemos que elegir una resolución. Esto es crucial, ¿por qué? Porque según la resolución que nosotros elegimos es el tiempo de conversión. ¿Y por qué me interesa el tiempo de conversión? Bueno, porque yo en el MATLAB, más adelante les voy a mostrar, voy a elegir la cantidad de datos a samplear o a tomar por segundo. Entonces, como estos experimentos son un poco lentos, la verdad que la velocidad no me interesa mucho. Por este motivo, elijo una resolución un poco más alta. Entonces, yo elijo la de 11 bits, la resolución es de .125, o sea sería un octavo de grado centígrado, y cada conversión tarda 375 milisegundos. Entonces, sabiendo esta información, yo lo que voy a hacer es pedir dos datos por segundo y yo sé que voy a pedir un dato cada 500 milisegundos. Entonces, estoy bien en el rango de tiempos, ¿tá? Y otra cosa importante es que tiene una precisión de más menos medio grado, 0,5 grados centígrados, desde menos 10 hasta más 85. Nosotros vamos a estar un poquito dentro por acá, por ahí nos salimos un poquito al principio, así que vamos a trabajar con un error de más menos medio grado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después nosotros vamos a comparar la curva que generamos con el sensor versus la curva generada con la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener que comparar resultados. Entonces, si tenemos que comparar resultados, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, primero, la resolución
y después también la precisión, las dos cosas. Con la resolución estamos bien, pero bueno, con la precisión, bueno, tenemos un delta de un grado donde puede estar el error. Así que bueno, estamos bien hasta acá. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la parte matemática. Acá les dejé una foto del amigo Newton. Hay un poco de discrepancia entre cuándo fue la fecha de nacimiento, cuándo falleció, pero bueno, más o menos para que tengan una idea de fechas de lo que estamos por estudiar ahora. Estamos ahora un par de siglos después y podemos comprobar electrónicamente que su estudio matemático fue correcto, ¿no? Bueno, Newton fue una persona muy importante. Primero que junto con Leibniz fueron los padres del cálculo, ¿no? Los, los dos matemáticos trabajaron con la parte diferencial e integral del cálculo y bueno, gracias a eso se pudieron empezar a resolver las primeras ecuaciones diferenciales, ¿no? Que hoy en día se siguen usando. Algunas, otras ya no tanto, pero bueno, ahora después vamos a hablar de algunas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes de Newton. Newton en realidad elaboró muchísimas leyes. Las más conocidas son las de la mecánica clásica, ¿no? Tenemos la primera ley, que es la ley de la inercia, tenemos la segunda ley que habla de la dinámica, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Esa es muy conocida y muy utilizada en física. Y la tercera ley que es el principio de acción y reacción. Bueno, después elaboró leyes acerca de las fuerzas gravitatorias y en cuanto a lo que es mecánica de fluidos, clasificó los fluidos que hoy en día se conocen como fluidos newtonianos y no newtonianos. Eso también es muy interesante. Y también elaboró lo que se llama la ley de Newton de enfriamiento, que es la que está acá postulada, ¿no? Es esta ecuación diferencial, que dice que la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante K multiplicada por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Acá consideramos un K menor a cero. Eso significa que es un enfriamiento. Si K es mayor a cero, es un calentamiento. O sea, sirve para las dos tipos de estudio. Nosotros vamos a hacer un enfriamiento, así que directamente lo considero menor que cero, perdón. Y si es igual a cero, no hay nada, es una constante. Esta es la ecuación diferencial que enunció Newton. ¿Tá? Bueno, acá la tenemos de nuevo y lo que hice fue hacer distributiva, ¿no? Y pasar para el otro miembro restando. Bueno, en realidad yo no suelo decirlo así. Recuerden que no es que paso restando, sino que resto miembro miembro y aparece el término en la otra parte de la igualdad. ¿Tá? Pero bueno, solemos decir eso a modo de comodidad. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, apliqué la propiedad distributiva acá, ¿no? Distribuí el K y apareció en el otro lado del miembro para ver qué tipo de ecuación diferencial es, porque según el tipo de ecuación diferencial es el método de resolución. Bueno, brevemente podemos decir que es una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes. Acá puede confundir un poco, la T mayúscula es temperatura y la T minúscula es tiempo. Newton lo escribió así en su momento y bueno, en honor a él se suele dejar así, pero la verdad que confunde un poco. La verdad que estuvo flojo Newton ahí. Bueno, y es una ecuación homogénea. La verdad que resolverla es muy sencillito, pero lo vamos a hacer con un software y la vamos a estudiar un poquito. ¿Tá? Bueno, entonces acá tengo un script en el software MATLAB, que a mí me gusta usarlo, en el cual acá cargué la ecuación diferencial, que es esta que está acá. El K del agua lo calculé previamente, si no se puede sacar de alguna tabla, habría que buscar, pero sé que hay. Bueno, lo consideramos negativo y acá puse la derivada de la temperatura. Y el argumento, que es tiempo, se pone al final. Está muy sencillito de programar. La temperatura ambiente acá la inventé en este momento. Hace un poco más de 27 grados, hace calor hoy. Y acá, como toda ecuación diferencial, necesita lo que se llama condición inicial. ¿Qué es la condición inicial?
Bueno, para este caso va a ser la temperatura en el instante t igual a 0. Nosotros vamos a poner agua hirviendo, así que estaremos cerca de los 100 grados. Yo acá le puse 88 porque lo inventé, no importa. Después que hagamos el ensayo, vamos a copiar la información y vamos a resolverla con la información correspondiente, ¿tá? Así que bueno, vamos a resolver esto. Le damos a play o run y ahí nos resolvió. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que observar es que el enfriamiento es de manera exponencial, ¿tá? La resolución de esta ecuación diferencial tiene esa forma. Está almacenada la variable t, así que si la ejecutamos, vamos a correr acá, me dice que t es igual a 61 por e a todo este exponente más 27. Obviamente el más 27 es el valor al cual la función se va a hacer asintótica. Si yo tomo el límite para t que tiende a un tiempo infinito, esto tiende a 0 y el resultado de la temperatura se acerca asintóticamente a 27. Lo cual tiene lógica, ¿no? Porque, claro, se empieza a enfriar y después el fluido se queda a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, ¿no? Eso es algo obvio, pero es algo que siempre hay que chequear que lo que uno resuelve tenga lógica física, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Noten que acá estamos mezclando física, matemática, electrónica, un poco de todo. Entonces, bueno, acá vemos que ya cerca de los 8000 segundos estamos a 27 grados. Coma 3, bueno, si graficamos un poco más de tiempo, obviamente va a llegar a los 27. Y otra cosa importante que hay que chequear es al inicio. Y el inicio que es la condición inicial que programamos acá. Nosotros le dijimos que en el instante de tiempo t igual a 0, la temperatura es de 88 grados, lo cual acá coincide. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner agua hirviendo y vamos a hacer una captura de datos de un enfriamiento y después volvemos de nuevo para acá a comparar la ecuación diferencial con lo que sería el ensayo. Así que los dejo con el ensayo. Bueno, dejamos de lado el laboratorio, volvemos a la computadora otra vez y ahora lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial y compararla con el ensayo. ¿Tá? El ensayo tardó 15 minutos, más o menos. Antes de hacer el ensayo tomamos la temperatura ambiente, que eso no lo dije, pero igual se ve en el video, y más o menos nos da 30,75. ¿Pero por qué hago eso? Bueno, porque la ecuación diferencial me pide la temperatura ambiente, entonces la cargo acá. ¿Tá? Por otro lado me pide la condición inicial. Entonces, para hallar la condición inicial, lo que yo hice, en realidad, en la taza, fue
poner varias veces agua caliente, la sacaba, volvía a hervir la pava, la volvía a cargar y bueno, a fin de que la taza quede lo más caliente posible, porque claro, parte de la temperatura del agua, de esa energía, se transfiere a la taza, también al medio ambiente, ¿no? Que en este caso sería el laboratorio. Entonces, para que esté lo más cercana posible a 100 grados, hice eso varias veces. Y después que hice eso, arranqué el ensayo. Puse también la sonda, esperé un ratito para que se caliente, porque también el agua le va a entregar temperatura a la sonda. Y acá se ve una curva de calentamiento. Y entonces, como yo no quería eso, lo batí un poquito, esperé y después arranqué el ensayo. Bueno, esos son secretos que hay que tener en cuenta para que el ensayo salga bien. Así todo, la temperatura más alta inicial, la vamos a buscar, me da 87,12. Entonces esa temperatura la cargo acá, ¿tá? Entonces acá voy a resolver la ecuación diferencial teórica de este ensayo. Bueno, acá dice valor del primer dato es 87, estos son valores viejos, 87,12, y este no lo vamos a usar. Esto en realidad lo uso para la facultad, para hacer algún ejercicio extra, pero no hace falta ahora. Entonces vamos a darle run a esto. Esto lo configuré para que se vea lo más posible parecido a este, o sea, puse la misma escala, no hay ningún truco. Bueno, la verdad que se ve bastante bien, ¿no? En primer lugar, acá vemos una curva exponencial. Acá 900 segundos son 15 minutos, es poco tiempo, pero bueno, no importa. Para ver la, que acá tiene forma exponencial, ya se nota un poquito, y acá también. Que eso es lo más importante, ¿no? Que más o menos el estudio teórico y el estudio real sean parecidos. Entonces, inicialmente en los dos tenemos 87,12 y acá también. Bueno, vamos a comparar el final. A los 15 minutos tengo 61,87 y acá a los 15 minutos tengo 60. La verdad que 1,8 es muy poca diferencia. Con lo cual podemos sacar varias conclusiones de acá. Que eso es lo que más les cuesta a los alumnos, ¿no? Sacar las conclusiones. Si bien el ensayo les gusta, se enganchan, después cuando me hacen el trabajo práctico, a veces me dan ganas de matarlo porque me ponen pocas conclusiones o ponen lo mismo que yo dije en clase, lo cual no tiene gracia. Bueno, en primer lugar, primera conclusión y más importante, el estudio teórico se parece mucho al real. Acá tiene un poquitito que subió un poquito más la temperatura, pero bueno, yo igual no lo toqué nunca, no hay que tocarlo porque si uno lo agita vuelve a remezclar el fluido y bueno, cambian la distribución de temperatura. Bueno, es una historia larga de explicar, pero la idea es que esté quieto. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que el estudio práctico, ¿tá? La captura de datos con la 18B20, bueno, todo lo que ustedes ya saben, da muy parecido al ideal, ¿tá? Este estudio aparte no tiene en cuenta el medio de enfriamiento, que si está en una taza, lo ideal es poner un recipiente lo más aislado posible. Y yo lo puse en una taza de té que me compré en un viaje y bueno, ahí ya tenemos una diferencia. En segundo lugar, y muy importante, esta curva, está bien, son 15 minutos, habría que poner más tiempo, pero se parece a esta y podemos decir en conclusión que el enfriamiento es netamente exponencial, ¿tá? Tengan en cuenta que estamos estudiando una ecuación diferencial del año 1700 aproximadamente. No sé en qué año en verdad Newton la publicó, pero bueno, la verdad queda bastante bien. Y que de exponencial el teórico y la parte práctica está buenísimo. Este estudio de Newton, esta ley, mejor dicho, de Newton, fue usada mucho en lo que es en el ámbito de la criminalística. ¿Qué se hacía antiguamente? Bueno, cuando ocurría un crimen, los forenses iban al lugar del crimen, tomaban la hora y le tomaban la temperatura del cuerpo. Nosotros sabemos que normalmente tenemos 37,5,7 grados, no me acuerdo ahora, no soy médico, pero sé que anda por ahí la temperatura normal del cuerpo humano en algunas partes, ¿no? En la axila, en el recto, bueno. Es donde se mantiene la temperatura constante. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, tomaban la hora del fallecido, mejor dicho, que se llegaba a la escena del crimen,
Se tomaba la temperatura y a través de esta ecuación diferencial el tiempo que ocurrió de enfriamiento del cuerpo desde los 37 hasta los 30 grados que supongamos que tenía el cuerpo en ese instante que llegaron los forenses. Entonces, si a ese tiempo después lo restan, sabían la hora del crimen. Eso era una aplicación, obviamente hoy en día ya no se usa más. De hecho, obviamente es un poco impreciso, pero bueno, tenían una leve idea de más o menos cuándo pudo haber ocurrido un crimen. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Tengo más laboratorios así que si les interesa los puedo ir grabando con el tiempo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.